Ahora bien, ya que tocamos este tema del sistema, ahora ha habido algunos eventos políticos que considero importantes. Sí, me gustaría enfatizar en tres especialmente. Y el primero es acerca de Javier Milei. Javier Milei, yo he visto bastantes opiniones al respecto y me he dado cuenta que está bastante dividida la percepción que se tiene sobre él. Unos dicen que puede ser el salvador de Argentina y otros dicen que puede ser disidencia controlada. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Y bueno, antes de responder a esta pregunta, me gustaría también hacer una más global que agrupa todas los puntos que vamos a tocar, y es que si toda la gente que forma parte del gobierno o que está aspirando a algún cargo público es consciente de que está trabajando para los malos, está toda la gente infectada o intoxicada con este tema, o puede ser que hay algunos que definitivamente por ignorancia o por, no sé, salud mental quizás, han logrado evadir formar parte de esta misma cúpula, digámoslo así, tal vez a más rangos menores, pero eh, ¿qué podrías responder al respecto? Y también haciendo énfasis en Javier Milei, que acaba de tomar posesión. Para mí, Javier Milei es disidencia controlada, clarísimamente, lo cual no excluye que pueda crear algunas mejoras por una cuestión coyuntural. O sea, por un cambio en la agenda, porque tocan ahora mismo otros temas, porque realmente le viene bien a Argentina una figura como él, y entonces va a ser un poco el poli bueno en el sentido de que seguramente creará mejoras económicas en Argentina, habrá algunas mejoras en algunos temas, en otros habrá empeoramientos, porque las privatizaciones y ventas de terrenos y demás y de empresas no suele ser bueno, pero sí que a corto plazo seguramente creará algunas mejoras, favorecerá algo en mercado. O sea, yo creo que algunas ventajas obvias y observables podrán darse, pero siempre Argentina estando controlada por otros grupos financieros que están más por encima. Entonces, en ese sentido, no es una figura libre, sino que es alguien completamente monitorizado y controlado por otras plutocracias. En ese sentido, puede haber, como preguntabas, políticos honestos. Yo creo que sí, aunque dudo mucho que haya una honestidad muy alta a medida que vamos escalando capas, porque si no, la propia estructura del partido no te deja llegar tan arriba si realmente eres una persona honesta. Aunque puede ser una persona que tiene sus claroscuros, que en un momento dado quiere hacer una buena acción y entonces el sistema te frene, te asesine, te envenene, te haga cualquier cosa o te amenace para disuadirte. Entonces yo creo que como nadie es 100% controlable, a algunos se les escapa de vez en cuando, algunos tienen algún arrebato de conciencia, superstición o lo que sea, pero en general puede haber cierta honestidad en algunas capas de la política, pero al final la propia estructura de partidos, a quién financia a los grupos políticos, estos son completamente psicópatas. Entonces la marioneta que sale, la mayoría no entienden o no saben cómo funciona todo el sistema. Solo entiendo los que están más arriba sí que saben de qué va, y si acaso alguno que es un verso un poco más libre es alguien que se está revelando y alguien que va a tener muchos enemigos y problemas. Entonces existe esa posibilidad de que alguno sea honesto y se revele, pero desde luego es más la excepción que la norma. Sí, entiendo. La excepción sería Bukele en El Salvador. O caemos en lo mismo que definitivamente él responde a gente o rangos más altos y definitivamente tiene un tope. Porque algunos, por ejemplo, dicen que él está intentando ser reelecto el otro año y dicen que entonces es un dictador, que es autoritario, que, es decir, a pesar de todo lo que ya sabemos, al menos yo de primera mano, porque estuve en El Salvador hace poco, me he dado cuenta que los cambios han sido radicales, es decir, en temas de seguridad, en temas de economía, ha habido un gran cambio. Entonces, ¿será que él es en realidad una esperanza o definitivamente en algún punto va a demostrarnos su verdadera cara? Hombre, que hay cambios notables desde su gobierno es obvio, es evidente y no se puede negar. Y que ha hecho cosas que están muy bien, como tú dices, en términos de seguridad y económicos, también son evidencias. Durante lo de 2020, pues no fue tan simpático y Cierto. ahí aplicó la misma política que todo el mundo, lo cual también es para sospechar que desde luego no está en contra de las directrices globalistas, o por lo menos no lo podemos considerar como una esperanza en el sentido de que se vaya a rebelar contra los amos del mundo.
Si Ya. acaso, mientras le dejen aplicar políticas allí a su manera, significa que para los de arriba no les importa tanto que aplique esas políticas a nivel local siempre que no se extiendan. Entonces yo entiendo que es alguien controlado por el sistema. Puede ser que tenga cierta autonomía, puede ser que haya algo de real en su personalidad, o sea, no lo descarto porque al fin y al cabo, desde luego es mejor que otros, pero desde luego no se puede considerar una esperanza contra el globalismo porque en el tema de 2020 pues fue uno más, como cualquiera, incluso más radical en algunos puntos. Entonces, esperanza no es, pero tal vez sea una semilla que sirva como ejemplo para otros gobiernos, para otros políticos, de que se pueden hacer cambios poco a poco y tal vez haya un momento en el que ya sea más difícil quitárselo de en medio. Y si la gente ha comprobado que eso es mucho mejor que otras cosas, pues pueda servir como ejemplo para otros políticos que digan, mira, pues tengo margen de maniobra hasta aquí, pues tal vez pueda hacer algo y habrá un momento que si son varios ya no sean tan fáciles de controlar. Interesante, sí, coincido en lo que decís. También, aprovechando el término que utilizaste, que de semilla, te cuento un poco el caso de Guatemala. Acaban de ser las elecciones hace poco y justamente hay un partido socialista, asistencialista que se llama UNE y otro partido socialista progresista que se llama Semilla. Y justamente estos dos partidos pasaron a segunda vuelta. En segunda vuelta ganó Semilla y al final viene siendo como una esperanza muy grande para la mayoría de guatemaltecos porque muchos incluso confían a ciegas en este partido. Pero lo interesante, yo no voté en ninguna de las dos ocasiones porque me considero que son la misma cosa disfrazada con otra máscara, ¿verdad? Sin embargo, me he dado cuenta que desde que ganó las elecciones el partido Semilla hasta la fecha, el gobierno actual ha hecho hasta lo imposible, lícito e ilícito, con tal de frenar la toma de posesión. Esto me pone a mí a pensar un poco en, bueno, si el gobierno actual se opone tanto a esto, quiere decir que sí les representa una amenaza, porque incluso han tratado de meter al binomio presidencial a la cárcel, ya anunciaron de que van a suspender, bueno, a anular las elecciones pasadas en donde fue electo democráticamente, supuestamente, y la idea es que no tome posesión en enero. Pero sin embargo es un partido socialista que ha hablado abiertamente de que promueve la Agenda 2030, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí en este caso? Estamos hablando de que son de la misma élite, pero les convienen menos a los de turno, ¿o cómo podría verse en este aspecto? Claro, para empezar, no es excluyente el hecho de que entre ellos quieran realmente tener esa cuota de poder. O sea, es decir, que muchas veces Ok. los partidos se pelean de verdad, también porque es más realista. O sea, no es cierto desde mi punto de vista que todo esté completamente orquestado, entre otras cosas porque sería muy complicado de hacer. Entonces, es verdad que pueden ser que a los que mandan les da igual casi uno que otro y entonces permiten que las elecciones ellos hagan las trampas que quieran, pero un partido hace trampas contra el otro y viceversa, que tengan sus pugnas fiscales y entonces que gane el más sádico, el más psicópata o el que tenga más suerte o más apoyo o lo que sea. Entonces, yo creo que eso se permite que se dé precisamente también para que la gente esté entretenida, siempre y cuando no se violenten los temas fundamentales de la agenda. Eso es lo que creo que pasa. También soy de la opinión, ya sabes, desde hace muchos años, que el globalismo está perdiendo fuerza, que las directrices que llegan desde arriba son más confusas, más vagas y más etéreas, y es un poco el sálvese quien pueda, y que por eso ese nivel de control que podía haber estado en otras épocas de la historia, ahora ya no se está dando. Entonces creo que se permite cierta manga ancha para que gobiernen unos o gobiernen otros, porque no debería alterar demasiado lo que es el plan general, aunque insisto que se les puede ir un poco de las manos. Además de que también tenemos como referente en los últimos años, casi ha habido acusaciones de pucherazo, de fraude legal en casi todas las elecciones de los últimos años en todos los países. O sea, en España, en Estados Unidos, en Brasil, prácticamente haya ganado quien haya ganado, el rival lo está impugnando, lo cual ya da a suponer que hay casi un fraude sistemático en cualquier elecciones de cualquier país porque ni siquiera los propios demócratas
que participa en ella acepta los resultados. Es decir, o bien forma parte del circo, o bien realmente, que es lo más probable, hay fraude y simplemente está por ver si son capaces de demostrarlo o no. Entonces yo creo que nos han dejado un poco a la deriva globalistamente hablando y ahora los gobiernos locales y las problemáticas locales surgen precisamente porque se está perdiendo la cohesión globalista de 2020. Interesante. Eso de alguna manera coincide con lo que hablábamos astrológicamente hablando, que a partir de ahora ya vamos hacia una mejora, ¿verdad? Aunque sea lenta, pero asegurada. Al menos eso entiendo. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que ha sido de tu agrado y de tu interés, lo cual me alegra muchísimo. Así que demuestra tu apoyo a través de un like, lo cual también me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube para recomendar mis videos, y deja tu opinión o reflexión en la caja de los comentarios para que todos podamos leerla. También te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a activar la campanita para que YouTube te recuerde, te notifique o te recomiende mis videos.